asocian el crimen como un hecho, estamos diciendo que todo lo que el Estado diga y llame como crimen, lo será, siempre que esté en una ley, siempre que esté en una regla jurídica. Y obviamente, al haber delito, al haber crimen, tiene que haber un castigo, entre comillas, ¿ah? No estoy diciendo que lo sea, pero tiene que haber un castigo, que consistiría en una pena. Es la legítima consecuencia. Para Franz von Liszt, si alguien comete un crimen, la legítima consecuencia será una pena, ¿no? Vas preso, te embargan cosas, te limitan tu libertad, lo que fuera, ¿no? La pena es para Franz von Liszt la consecuencia inmediata de la comisión de un crimen o de un delito. Qué importante es entender entonces el concepto de este gran jurista, porque al entenderlo nos damos cuenta de una cosa muy importante, que el derecho penal se relaciona directamente con el crimen, se relaciona directamente con los hechos antijurídicos, con los hechos que nosotros llamamos delitos, pero que estos hechos no lo serán si una ley no lo establece. Pero si está establecida y este hecho ocurre, lo cometes tú, yo o alguien, la consecuencia inmediata será la retribución de una pena. Vamos a dejar a Franz von Liszt por un momento y vamos entonces a leer un concepto de un jurista argentino. Vamos a la diapositiva. Ricardo Núñez dice lo siguiente: la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar. Oh, interesante, ahorita lo explicamos. Estableciendo lo que es punible y sus consecuencias, y aplica una sanción o una medida de seguridad a los autores de infracciones punibles. Ciertamente, este es un concepto que merece comentario. Para Franz von Liszt, la pena era una consecuencia inmediata de la comisión del crimen. Franz von Liszt no dice abiertamente que sea un castigo. Sin embargo, Ricardo Núñez y otros autores penalistas también consiguen este concepto, ¿no?, de que la pena es un castigo a la comisión de un delito. Es el castigo por haber cometido un crimen. Pero tenemos que darnos cuenta que la pena en realidad, ¿no?, de la cual habla el derecho penal, no necesariamente debe ser vista como un castigo, ¿no? Sin embargo, Ricardo Núñez, eso lo vamos a ver más adelante, sin embargo, Ricardo Núñez conceptualiza, ¿no?, al derecho penal, todo el derecho penal, como la rama del derecho que regula el poder que tiene el Estado de castigar. Sí podemos decir que una pena o una sentencia es una forma de castigo, porque puedo ir adelantándote que para la legislación la pena tiene un fin resocializador y no tanto de castigar, ¿no? Bueno, pero ¿qué más dice Ricardo Núñez? Ricardo Núñez dice que establece lo que es punible y sus consecuencias. Es decir, el derecho penal tiene que establecer qué conductas son delincuenciales. El derecho penal tiene que decir qué es lo que tú haces y qué es lo que yo hago es delito y qué no lo es. Bueno, eso ya es al contrario sensu. Si lo que yo hago es delito, obviamente no lo debo hacer. El no hacer eso me libera de una penalidad, me libera de un castigo social, me libera de un proceso judicial y de una condena posterior que de alguna manera pues o me va a meter preso, o me va a multar o va a hacer algo contra mí. Yo no quiero eso, ¿ah? Entonces el derecho penal para Ricardo Núñez es una rama de derecho en definitiva, ¿no?, que regula la potestad punitiva que tiene el Estado y también establece las consecuencias de ese hecho punible, de ese crimen. Y no solamente habla de una sanción o de una pena, también habla de una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, aunque eso lo vamos a hacer más adelante, pero te lo puedo ir adelantando, puede ocurrir que el que comete un delito no lo haga en su sano juicio. Puede ocurrir que el que comete un delito, ¿no?, lo haga porque es su trabajo hacerlo. Imagínate, un soldado en la guerra. Sí, exactamente, un soldado en la guerra, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que matar a sus enemigos. Bueno, y el oficio que él tiene, por matar a sus enemigos, luego lo llevarán a su país y lo juzgarán por homicidio. No, ¿verdad? No, porque hay ciertas excepciones, pues, a este hecho de la punibilidad del hecho punible, que más adelante lo vamos a ver, pero es interesante ir mencionándolo ya, así nos vamos preparando, ¿no?, para los conceptos que vienen. Entonces, para Franz von Liszt y para Ricardo Núñez, el derecho penal en definitiva son un conjunto de reglas, es una rama del derecho que tiene que ver con el poder punitivo del Estado, controlándolo, regulándolo, y tiene que ver también con el delito y las consecuencias del delito, es decir, las consecuencias en el delincuente, en el inculpado.
en aquel que hace y comete el delito. Y dicho esto, vamos entonces a ir reflexionando en otras cosas más. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, allí podemos ver a Franz von Liszt y también el libro de Ricardo Núñez, Manual de Derecho Penal. En realidad, ¿no?, el derecho penal tiene su fuerte en Alemania. Y es allí donde hemos nosotros recibido y heredado en toda Latinoamérica la cosmovisión del derecho penal. En realidad, en el Perú, el derecho penal pues tiene larga data, viene desde épocas inmemorables. Inclusive, si pudiéramos hablar de derecho penal, tendríamos que remontarnos pues a aquellas normas penales que los incas habían establecido y que parecían un poco duras, ¿no? Se dice por ahí, por ejemplo, que a quien robaba en época incaica le tenían que cortar las manos. Primero una mano, y si seguía robando, o sea, si era reincidente, le cortaban la otra. Bueno, así nadie definitivamente, estoy seguro, estaba dispuesto a robar. Hoy en día, pues, todas esas modalidades han cambiado. Y eso es lo que vamos a ir estudiando. Dejemos entonces a Ricardo Núñez y al doctor Franz von Liszt por un momento para ir a ver un poquito más acerca de la naturaleza del derecho penal. Vamos con la diapositiva siguiente. Y bueno, entonces, ¿cuándo surge el derecho penal? Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la evolución histórica de este derecho. Tabú y venganza privada, dice la diapositiva. Antiguamente, el derecho penal no estaba muy estructurado, solo se regía por prohibiciones basadas en magia y religión, que si no eran acatadas, los perjudicados iban a ser los miembros de la familia. Luego vemos la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Está basado en un concepto de justicia donde la pena que debe imponerse debe ser igual al daño causado. Bien, en épocas antiguas se ha podido descubrir, pues no solamente en el imperio incaico, sino también en algunos frisos del antiguo egipcio, en algunos frisos de las primeras culturas antiguas, ¿no?, cómo se castigaban a aquellos que definitivamente pues cometían delitos. Podemos encontrar algunos frescos, por ejemplo, ¿no?, o tallado en tierra, en arena, en piedra, cómo se llamaban a los presos, ¿no? Los ataban de los cuellos y vemos ahí cómo los llevaban a unas cárceles o también a ajusticiarlos. El tema es de que en aquel tiempo, ¿no?, el derecho penal estaba más bien relacionado con un tema de tabú. No podíamos hacer las cosas porque era tabú, porque era prohibido. No había quizá un código, ¿no? Oye, mira, acá está el delito, eso no lo hagas, no, pero se